Hola John, no, pues muy contento, muy agradecido por esta invitación tan bonita, tan especial y sobre todo empezando, ¿no? Vamos a ser de los pioneros, los primeros que vamos a tener la posibilidad de hacer parte de este proyecto tan bonito. Así que aprovecho para felicitarte y para agradecerte. No, gracias a ti, Edgar. La verdad les comento, Edgar ha mostrado una predisposición enorme para lograr esto, que eres coach certificado. Y de ahí nace mi primera pregunta. ¿Qué hace un coach, Edgar? ¿Y qué motivos te llevaron a ti a convertirte en coach? Lo que hace un profesional del coaching, lo que hace es, en primer lugar, se forman todos esos temas relacionados con la mente, el manejo de las emociones y demás. Y lo que ayuda es a lograr cambios que una persona se está proponiendo, ¿no? Entonces, cambios tan pequeños como quiero ser más eficiente en el trabajo, hasta quiero encontrar mi propósito en la vida, se puede en cualquier dimensión, en cualquier área, ¿no? También desde el punto, así como los abogados, que el mundo del derecho se divide en dos grandes ramas, ¿no? El derecho público y el derecho privado. Algo así pasa también en el coaching, ¿no? El coaching, hay quienes se especializan en la parte personal y hay otros que se especializan en la parte organizacional. Yo me formé en la parte personal, pero también estoy adelantando un camino y formándome en la parte corporativa, que también he visto mucho potencial y muchas necesidades en la parte de los abogados, ¿no? El manejo de los equipos, de los abogados, liderazgo y toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, ¿y qué te llevó a convertirte en coach? pues precisamente un proceso de coaching que vivía a nivel personal. Sentía que mi vida no era para nada armónica, ¿no? Estaba como todo el tiempo enfocado en el trabajo, solo trabajo en la parte profesional y estaba abandonando mucho la parte personal. Entonces, en esa búsqueda, tratar de lograr una armonía en mi vida, pues terminé donde un coach. Y con ese coach teníamos un proceso que implicaba 10 sesiones y cuando íbamos más o menos en la sesión quinta, eh, le dije a mi coach, sabes que yo quiero estar sentado ahí donde tú estás sentado, quiero hacerlo exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Y bueno, y ahí para adelante empecé la búsqueda, me formé y bueno, y eso divido mi tiempo. Unos días voy a audiencia y otros días hago sesiones de coaching. Edgar, ¿se puede decir que existe el coach jurídico? Te hago esta pregunta porque fue lo que yo sentí. Ver esa combinación entre normas jurídicas, en este caso de derecho probatorio, con el desarrollo de habilidades y competencias interiores, a mí me dio esa sensación de que eres un coach jurídico. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, yo lo que he percibido es que ha venido siendo como un movimiento, ¿no? El coaching jurídico, particularmente en países como Argentina y Brasil, ha venido cogiendo mucha fuerza. De hecho, yo sigo muchos, los que se consideran promotores de este movimiento y inclusive hacen mega eventos, conferencias grandísimas y demás, ¿no? Y digamos, lo que yo personalmente percibo es que es el coaching enfocado a profesionales del derecho, ¿sí? Y tratan como por un lado reorientar y de pronto darle un significado distinto a la función que está ejerciendo el abogado hoy en día, y adicionalmente pues se encarga de trabajar en las habilidades y competencias de los abogados. Yo personalmente no me gusta mucho la expresión, porque coaching jurídico pareciera como temas referidos hacia las normas, de lo jurídico, y en realidad pues uno está ayudando a la persona. Entonces, primero, el coaching, como es una palabra un poco vulgarizada, entonces se puede satanizar un poco el concepto, ¿no? Y además coaching es un proceso propio entre dos personas. Yo le estoy ayudando a alguien, ¿no? Entonces a mí me gusta más hacer referencia como a habilidades y competencias para abogados, ¿sí? Como yo enfocaría o enfoco los servicios y como esta nueva temática, ¿no? Porque de pronto se puede prestar un poquito para confusión, pero es cierto, digamos, hay un movimiento y claramente está enfocado hacia ese lado. En ese seminario al que asistí, fuiste muy enfático en que debemos vincular principios
o normas de otras ramas o otras profesiones al derecho, incorporarlas, que eso nos va a enriquecer mucho en cuanto al desarrollo de la profesión y sobre todo para los litigantes. Hablaste de aplicar los principios del mercadeo. ¿En qué consiste eso? Pues fíjate que en esta busca, cuando yo me certifiqué como coach, yo en principio estaba pensando simplemente ejercer como coach, como cualquier otro, ¿no? Pero en la medida en que empecé a profundizar en el tema, me di cuenta que la abogacía y el coaching se pueden compaginar perfectamente. Y así como lo hice con esta disciplina, o como lo detecté, como lo descubrí con esta disciplina, pues aplica para cualquier otra. En este proceso de formación como coach, tuve la oportunidad de ir a un seminario de ventas, que precisamente lo dictaba mi coach. Y luego de que finalizamos ese seminario, me di cuenta y le dije a mi coach, oiga, aquí una cantidad de información supremamente valiosa que se puede aplicar perfectamente para el manejo de una audiencia, inclusive el manejo de un proceso judicial. Y entonces él quedó como sorprendido, ¿en serio? ¿Y por qué? Entonces, no, empezando, ¿sí? Que hay una narrativa de mercadeo que se llama el storytelling, ¿sí? El storytelling se traduce el arte de narrar historias, ¿sí? Es coger esos principios, porque fíjate, cuando uno vende un producto, lo que hace a través de esta narrativa es sintonizarla o armonizarla con una historia. Lo mismo puede uno aplicar ese tipo de principios a un proceso judicial, ¿no? Empezar, y además que todo proceso judicial es fascinante porque es una historia, que es supremamente interesante porque uno normalmente no, el artículo tal, la norma tal, entonces vuelve una cosa supremamente plana cuando uno puede empezar presentándola como una historia. Yo de hecho siempre mis seminarios los abro con una historia, con un proceso judicial, ¿sí? En este caso, y pienso yo exponiendo como unos alegatos de conclusión, pero de una manera amable, ¿sí? Distinta. Entonces ahí marco la pauta de lo que va a ser, cómo los asistentes van a llegar a ese mismo punto donde comencé yo introduciendo el seminario con una historia. Entonces la idea es que ustedes también, los asistentes, terminen haciendo el mismo ejercicio a través de los principios y a través de las cosas que yo les transmito, ¿sí? Vendiendo una historia. Recientemente o hace meses apareciste en una presentación ante el Instituto Colombiano de Derecho Procesal donde hablabas de la preparación emocional de los abogados previo a las audiencias. Compártele por favor a los seguidores de Prisma Jurídico en qué consiste eso. Bueno, mira, pues en primer lugar, fíjate lo bonito y lo interesante que se ha vuelto para mí este tema, y que inclusive yo hace mucho tiempo estaba detrás de ingresar al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y lo hice con temas que, si bien se relacionan con abogados, no tienen nada que ver con lo jurídico, ¿no? Y uno de esos temas fue precisamente relacionados con inteligencia emocional, cómo prepararnos emocionalmente para una audiencia, ¿no? Entonces yo en esa charla, que duró 20 minutos, me enfoqué en transmitir 3 estrategias muy sencillas. Hay muchísimas otras, pero digamos, dada la limitación del tiempo, pues traje a colación 3, ¿sí? Entonces la primera de ellas, prepararlo desde lo que nosotros sabemos, que es desde lo jurídico, ¿sí? Cuando nosotros vamos a prepararnos para una audiencia, siempre hay que mirar la norma, qué es lo que dice la norma nos establece un cartapazo de qué es lo que hay que hacer. Entonces, con base en eso, pues aterrizarlo en caso concreto. Bueno, tenemos una audiencia y vamos a revisar tales temas, o vamos a recibir tales testigos. Entonces, pues simplemente prepararlos, ¿sí? Preparar, digamos, el esquema, lo que se va a decir, lo que va a hacer, revisar los antecedentes, revisar documentos, y eso de entrada, pues, ¿en qué se traduce? En paz y en tranquilidad, ¿cierto? Entonces fíjate cómo eso también tiene un impacto desde el punto de vista emocional. Si no nos preparamos bien, llega el día de la audiencia, entonces vamos a estar temblando, que uy, me faltó, no alcancé, no pude, me faltó revisar tal tema, no lo hice, ¿sí? Entonces gran parte para estar tranquilo el día de la audiencia es prepararla muy bien, ¿sí? Y tenerla concisa, porque es que nosotros siempre solemos mirarnos desde lo que no tenemos, no somos, no hemos hecho, ¿sí? Entonces, me preparé 2 semanas, pero todavía siento que me faltó. No, 2 semanas es suficiente, lo hiciste bien, tranquilo, convéncete de que está bien, ¿sí? Entonces también es parte de que uno
ponga de su parte, ¿no? Segundo, también introduje una técnica, una estrategia que es muy importante para efectos de reducir la famosa hormona del estrés que es el cortisol, ¿sí? Tenemos una situación que ocurre y es que cuando estamos frente a una situación de estrés, se elevan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y para reducir los niveles de cortisol, pues para que se reduzcan de manera, digamos, espontánea, tiene que transcurrir más o menos entre 5 y 6 horas, imagínate, ¿sí? Entonces uno está llegando el momento de la audiencia, se elevan los niveles de cortisol y no hay forma de bajarlos automáticamente, ¿sí? En principio. Pero sí puedo hacer algo para reducir o bajar los niveles de cortisol, que es a través de la meditación. La meditación es una práctica supremamente sencilla que consiste en concentrarte en una cosa, que es tu respiración, que inclusive lo hicimos en el seminario, ¿no? Cuando ustedes llegaban, antes de empezar cada sesión, los ponía a ustedes a meditar, pero meditar, digamos, despojado de cualquier creencia religiosa, porque a veces se sataniza un poquito en ese sentido, ¿sí? Simplemente es conectarte con tu respiración, ¿sí? Y eso es lo que yo invito que hagan los abogados antes de entrar a una audiencia, ¿sí? Mediten, conéctense en su respiración antes de entrar a la audiencia, os diga que todo es virtual, ¿no? Antes de conectarse, unos 10, 15 minuticos antes, sentir su respiración con la ayuda de un audio, solitos, o como sea. Entonces eso ayuda enormemente a bajar los niveles de cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés. Y tercero, fíjate cómo la mente siempre le juega una mala pasada a uno, ¿no? Entonces uno empieza a anticipar el futuro, ¿sí? Pero de manera negativa, me va a ir mal, no va a tener un buen resultado de la audiencia, me van a negar las pretensiones de la demanda, el abogado de la contraparte va a acabar conmigo, ¿sí? Entonces, bueno, en vez de hacer ese procedimiento, ¿por qué no hacemos el procedimiento completamente inversa? ¿Sí? Es decir, anticipar o imaginar un resultado favorable. Yo te voy a montar una especie de ritual que yo he venido desarrollando y es la preparación emocional mía para la audiencia. Yo siempre que media hora antes de la audiencia escucho Burning Heart de Survivor, es el soundtrack de Rocky 4, la escucho y me imagino a Rocky llegando a Rusia, cayendo la nieve, yéndose a la cabaña, a la afuera, corriendo sobre la nieve, entrenándose para pelear con Iván Drago, y es de esa forma en la que yo asimilo las audiencias, como si fuese para una pelea de boxeo, de una forma tanática, si se puede decir, de esa forma lo asimilo. ¿Cómo ves tú esa forma de prepararse emocionalmente para una audiencia? No, perfecto. Como te dije, digamos, en esa charla yo transmití ahí un par de tips, lo que me daba el tiempo, pero también es una estrategia supremamente válida, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás tratando de convertir una situación, ¿sí? A través, de este caso, a través del apoyo, la ayuda de una canción. Y eso es supremamente válido porque fíjate que no hay nada que se relacione más con la parte emocional que, por ejemplo, el tema de los entretenimientos, ¿no? Y me refiero a eso, música, películas y todo eso. Cuando tú te conectas con esa música, esa canción, esas películas, pues eso te impacta y te refleja una emocionalidad, ¿cierto? Por eso, entre otros, a los actores, a los cantantes les pagan tanto, porque está todo relacionado con la parte emocional, ¿sí? Entonces, fíjate que eso me parece una estrategia supremamente válida, porque si tú estás, por ejemplo, de nota baja, así como medio, ¿no? Down, como medio depresivo, tal, entonces pones una música alegre, entonces automáticamente te sube el ánimo, ¿no? Entonces, aquí me parece del carajo, porque entonces ese tipo, sobre todo esa canción, ¿sí? Lo que hace es meterte adrenalina, ¿no? Entonces, buenísimo, porque ese tipo de hormonas son las que necesitamos para contrarrestar un poco el efecto del cortisol y volver eso, lo que en principio tiene un efecto, un impacto negativo, volverlo otra cosa, ¿no? Volverlo desafiante, un reto. Entonces, me parece genial la estrategia. De hecho, te voy a copiar y en las próximas charlas la voy a incluir y ponga la canción de Rocky 4. Bueno, Edgar, agradecerte por este espacio. Nuestros seguidores obviamente te van a seguir en redes sociales. ¿Cómo apareces en redes sociales? Mira, yo tengo presencia en Facebook, en Instagram y en LinkedIn.
Entonces ahí simplemente con mi nombre, Edgar Romero Castillo, pues aparezco en todas esas redes. Chévere que me sigan porque yo trato de publicar cosas no solamente mías, claro, si tenemos eventos maravillosos, pues utilizo ese medio para hacerlo, sino que además publico artículos de otros, noticias, pero generalmente en temas relacionados con las habilidades y competencias para abogados. Bueno, Edgar, muchas gracias por este espacio, por compartirnos todo ese conocimiento. Particularmente para mí esto ha sido una entrevista que me ha llenado mucho y espero que a todos los seguidores de Prisma Jurídico también hayan tenido la misma sensación. Así que gracias a ustedes, no olviden suscribirse a todos nuestros canales en las diferentes redes sociales, seguirnos, compartirnos. La verdad, gracias a su apoyo es que vamos a crecer y bueno, que conozcan personas como Edgar que nos traen temas diferentes y que nos van a servir para el ejercicio profesional. Así que nada, les agradezco por ahí seguirnos y también sigan a Edgar porque el contenido es maravilloso y sé que les va a encantar. Excelente. Gracias, Jonathan, por la invitación y de todo corazón les deseo muchos éxitos en este emprendimiento tan interesante y bueno, cuentan con mi apoyo para lo que se requiera. Claro, Edgar. Muchas gracias. Chao a todos. Bueno, adiós.